baja los escalones de piedra como si el río les tirara de las manos. 4 hombres sostienen una parihuela de bambú. Sobre ella un cuerpo envuelto en telas claras, tan quieto que parece una figura de cera. Al llegar al borde del Bagmati, alguien inclina una vasija y el agua cae en 3 golpes fríos sobre los pies desnudos. Suena una campana. El humo de otra pira, a pocos metros, se mete en la garganta con un sabor seco, y un niño, pegado a la cintura de su madre, pregunta, en voz muy baja, algo que no alcanzo a oír. El detalle que te rompe el corazón llega sin aviso. Un puñado de arroz y pétalos de caléndula queda pegado a la piel, como si el vino de Deontesiem cuerpo todavía pudiera sentir el gesto. Y entonces aparece lo inesperado para quien mira desde fuera. No están escondidos. Están a la vista, a plena luz, como si la ciudad entera fuera testigo. ¿Por qué aquí, junto a una calle, junto a un templo, junto a un río que sigue corriendo como si nada? Hoy vamos a entrar, con respeto, en el porqué de esta cremación en abierto, de dónde nace, qué significa y qué se siente por dentro. Cuando el adiós sucede delante del mundo. En Katmandú el lugar tiene un nombre que no suena a calle, aunque desde el puente y los callejones se perciba así, Ghat. Son escalones que bajan al agua, un borde ritual donde lo cotidiano y lo sagrado se rozan sin pedir permiso. En Pashupatinath, el gran recinto dedicado a Shiva, esos Ghats se vuelven un escenario continuo de vida y muerte, peregrinos con flores, sadhus con ceniza en la piel, vendedores de guirnaldas, y familias que llegan con el peso más difícil. Este complejo, pegado al Bagmati, no es un rincón marginal, es uno de los centros religiosos más importantes del valle, un espacio antiguo y densamente habitado por símbolos, templos y pasos de piedra que han visto generaciones repetir el mismo gesto final. La cámara, si la imaginamos discreta sin invadir, vería primero la logística humana del duelo. Llegan en grupo, pero no todos ocupan el mismo lugar. Los hombres más jóvenes cargan, los mayores marcan el ritmo con frases cortas, instrucciones, silencios. Algunas mujeres se quedan un paso atrás, juntas, apretando telas, sosteniendo bolsas con ofrendas o simplemente sosteniéndose entre ellas. No es una escena uniforme. Hay familias que parecen conocer cada movimiento porque ya lo hicieron antes, y hay otras que caminan como si todo el cuerpo se les hubiera vuelto torpe. El cuerpo se coloca cerca del agua. Alguien, a menudo un pariente cercano, se agacha y moja los pies, y luego el resto del cuerpo recibe el agua ritual. En muchas descripciones contemporáneas se repite un detalle. El lavado puede hacerse 3 veces, con esa insistencia que en los rituales no es capricho sino estructura, como si la repetición ayudara a convencer a la mente de que lo que ocurre es real. Luego llegan los objetos que dicen cosas sin hablar. Madera apilada en forma de lecho, telas, flores intensamente naranjas, un cuenco con grasa clarificada, ghee, que brilla como aceite espeso. No es decoración. En el lenguaje ritual, la caléndula se asocia con lo puro, con lo que aguanta frente a la contaminación simbólica de la muerte. El cuerpo, en cambio, pertenece a un territorio incómodo, el de lo impuro, lo que ha cruzado el umbral. Y aquí aparece la primera idea que hace que todo esto no ocurra dentro de casa. La muerte, en muchas tradiciones hinduizadas del valle, no se guarda en el centro del hogar, se conduce hacia un borde. Un borde es exactamente lo que es el Ghat, el límite entre sólido y líquido, entre ciudad y corriente, entre el nombre propio y el anonimato del río, y ese borde no se oculta porque la comunidad necesita verlo. Suena duro, pero piénsalo. Si la muerte es un contagio simbólico, un desorden, el ritual es una tecnología social para devolver el orden. ¿Cómo se logra? Haciendo que el tránsito sea público, reglado, reconocido, no como espectáculo, sino como certificado colectivo. Sí, sucedió, sí, estamos cumpliendo, sí, lo acompañamos. La pira se prepara con una precisión que parece fría, hasta que miras las manos. Nada de esto se hace con distancia emocional. Se hace con respiración entrecortada. Alguien acomoda la cabeza, alguien ajusta la tela para cubrir el rostro, alguien con una delicadeza casi insoportable retira un collar de flores para colocarlo sobre la madera, como si la pira también tuviera que vestirse, y entonces aparece una figura clave, el Karta, el familiar que asume el deber principal, a menudo el hijo mayor o un varón cercano en la línea familiar. En ese momento la muerte deja de ser solo pérdida, se vuelve responsabilidad. Aquí llega el gesto que muchos viajeros recuerdan sin entenderlo.
El karta rodea la pira, y la forma en que camina importa. No es dar vueltas, es dibujar un mapa de despedida. En varias tradiciones se habla de circunvalar un número concreto de veces. El cuerpo social ama los números porque los números domestican el caos. No todos recitan lo mismo, no todos lo hacen igual, pero el patrón general, registrado tanto en observaciones etnográficas como en descripciones rituales comparadas, insiste en que el movimiento del vivo alrededor del muerto es parte de cerrar el mundo del difunto, y entonces, fuego. Hay un término que conviene aprender porque resume un universo, mukagni, literalmente, fuego en la boca, el acto de encender el cuerpo en un punto simbólico asociado al aliento, a la palabra, al último soplo. No es una ocurrencia macabra, es una forma ritual de decir que lo que se fue, la vida, ya no necesita esa puerta. Se abre la salida definitiva. El fuego prende lento como si dudara. La madera chasquea. El ghee alimenta la llama. El humo no tiene nada de poético. Raspa, pica, se pega a la ropa, y aún así nadie se mueve como si quisiera huir. Porque aquí el cuerpo no es un cadáver en el sentido frío de la palabra. Es alguien con nombre. Alguien que ahora está pasando por un proceso que, desde dentro, no se vive como violencia gratuita, sino como transformación necesaria. Míralo desde fuera. Parece brutal que la despedida ocurra en público, que otros puedan mirar, que el río siga pasando. Pero míralo desde dentro. El mundo no se detiene cuando muere una persona. Y precisamente por eso el ritual construye un pequeño mundo paralelo dentro del mundo real, un círculo de parientes cerca del agua, un espacio de autoridad para los mayores, un rol pesado para el karta, un lugar lateral, pero presente, para quienes acompañan sin tocar. Cada quien sabe dónde ponerse, como si el lugar físico fuera una gramática. Y aquí viene una de esas cosas que casi nadie cuenta cuando reduce todo a qué raro. En Pashupatinath no todos los ghats significan lo mismo. Hay plataformas asociadas al prestigio, a la casta, a la dignidad social. Otras quedan para quienes tienen menos recursos. Algunas crónicas de viaje y observaciones contemporáneas señalan incluso que, en un extremo, se ubican cremaciones de familias acomodadas, mientras que otros sectores reciben a los más pobres. Eso no se anuncia con carteles, se nota en el tipo de madera, en cuántos llegan, en qué tan ordenado se vuelve el espacio alrededor. La muerte iguala, sí, pero también deja ver, sin maquillaje, cómo vive una sociedad por dentro. ¿Y qué sienten las personas mientras todo esto ocurre? No hay una sola emoción. Hay vergüenza a veces porque llorar fuerte en público puede ser leído como pérdida de control, y el control es una forma de honor. Hay orgullo también, cumplimos. Hay miedo a no hacerlo bien, a fallar en una obligación que no se puede repetir. Hay rabia incluso que no siempre encuentra un lugar legítimo, y está la sensación más extraña, una calma repentina, casi técnica, cuando el ritual toma el mando, como si el cuerpo dijera, yo no sé cómo atravesar esto, pero el rito sí sabe. Lo público cumple aquí una función que en Occidente a veces delegamos a instituciones cerradas. Sostener a la familia con una estructura externa. En el Ghat, el duelo no es una experiencia completamente privada, es una experiencia regulada por el ojo de la comunidad y por la propia idea de dharma, de deber, de orden, que aparece una y otra vez en relatos orales y en estudios sobre prácticas funerarias del hinduismo en el sur de Asia. Y eso trae un costo. Presión social, expectativas, roles rígidos, pero trae un beneficio enorme. Nadie atraviesa la frontera solo. Aunque la soledad emocional exista, el cuerpo está rodeado. La cremación tarda. No es un momento. Es un tramo de tiempo en el que el humo cambia de densidad, el fuego cambia de sonido, la gente cambia de postura. A ratos alguien se sienta en el suelo como si las rodillas ya no respondieran. A ratos alguien se levanta y mira fijo, como si mirar fuera una obligación. El río abajo recibe pequeñas cosas, cenizas, agua, flores. Desde la lógica ritual, el agua que corre no es solo agua, es vehículo. Lleva lo que queda, ayuda a desatar al difunto del lugar donde vivió. De ahí que el borde del río tenga tanta fuerza simbólica. El flujo representa el tránsito. Y en medio de todo eso aparece el segundo gran malentendido de Internet. Lo hacen en la calle para que los turistas miren. La realidad es casi al revés. Los turistas miran porque el rito no se escondió nunca. La visibilidad no nació para el visitante moderno.
Nació para la comunidad y para el cosmos moral que la comunidad habita. Que hoy haya cámaras y miradas curiosas es una tensión contemporánea. Sí, pero no es el origen del gesto. Te hago una pregunta incómoda, pero honesta. Si tuvieras que despedirte de alguien delante de desconocidos, ¿qué te dolería más? ¿La exposición o la idea de que nadie lo viera como si no hubiera pasado? En Pashupatinath, el ritual parece decir, pasó y merece un lugar en el mundo. Y justo cuando crees que todo termina en el fuego, el foco se desplaza. Los vivos no salen del GAT siendo los mismos. Salen con tareas, con restricciones, con una etiqueta invisible que los demás reconocen, porque la cremación es solo el umbral inicial de un proceso más largo de reordenamiento familiar. Lo que viene después, y lo que casi nadie ve porque no huele a humo ni tiene llamas, es donde el duelo se vuelve calendario, comida, prohibiciones, memoria y a veces conflicto, y ahí es donde esto se vuelve todavía más humano. Cuando el fuego ya no ruge y solo queda un resplandor bajo, la escena cambia de golpe. El Karta se aparta con la mirada fija, como si tuviera miedo de parpadear. Un hombre mayor le hace una seña mínima, casi un tirón invisible en el aire, y el grupo se acerca. De pronto no hay gran gesto, no hay melodrama. Hay un trabajo silencioso. Alguien espera el instante exacto para recoger lo que queda. Otro, con los dedos aún manchados de ceniza, se toca la frente como buscando estabilidad. Y el detalle que más impresiona no es el fuego, es lo que viene después. Nadie se va a casa a descansar. Se van a cumplir días y días de deberes, restricciones y pequeñas acciones repetidas que, desde dentro, son la diferencia entre el caos y la paz. En muchas familias nepalesas de tradición hinduizada, la cremación es solo el primer umbral de un camino más largo llamado Antiesti, también oído como Antim Samskara, el último rito de paso. Algunas crónicas y observaciones contemporáneas lo describen como una secuencia que se estira durante 13 días de duelo intenso, aunque la duración exacta y los detalles cambian según región, casta, linaje y recursos. Y aquí aparece una palabra que, si la traduces literal, suena casi cruel, pero en realidad explica la lógica interna. Ashaucha, o sutak en el habla cotidiana de muchas zonas, significa impureza ritual, un estado temporal que no es suciedad física, sino un marcador social. La familia está atravesando una transición peligrosa, frágil, y necesita un marco de contención. Ese marco tiene reglas concretas: no ir a ciertos templos, no participar en celebraciones, evitar ciertos contactos rituales, a veces cambiar la dieta a comida simple, reducir adornos, no usar ropa festiva. No es castigo, es una cuarentena simbólica. Desde fuera esto puede parecer duro. ¿Por qué imponer restricciones justo cuando alguien está roto? Pero desde dentro esas restricciones funcionan como barandillas en una escalera oscura. Cuando la mente no puede decidir nada, el rito decide por ti, y eso paradójicamente puede aliviar. La cámara ahora no está en el GAT, sino en los espacios intermedios. Patios, cuartos donde se duerme poco, cocinas donde el ruido de los platos suena demasiado normal para el dolor que hay en el aire. En varios relatos sobre Pashupatinath aparece un dato que casi nadie menciona. Hay familias que no vuelven inmediatamente a su casa, se quedan cerca del templo, en albergues, dharamshalas o habitaciones alquiladas, para cumplir allí los deberes diarios, porque estar junto al lugar sagrado es parte de la ayuda que los vivos ofrecen al muerto, y entonces la historia se vuelve íntima de otra manera. No es llamativa, pero es la parte que más cambia a una persona. Cada día, en muchas variantes del rito, se hacen ofrendas que no buscan impresionar a nadie, buscan alimentar algo que no se ve. En la cosmología hinduizada, el difunto atraviesa un estado intermedio que a veces se nombra como preta, no fantasma de película, sino un ser en tránsito, aún no asentado entre los ancestros. Para ayudar a ese tránsito aparece otro término clave: pinda o pindan, las bolas de arroz ofrecidas como alimento simbólico. La forma exacta, los mantras, el lugar y el número varían, pero la idea es potente y humana. Si alguien que amas está en camino, lo acompañas con comida, como cuando un niño sale por primera vez de casa y tú le metes pan en el bolsillo, por si le da hambre. ¿Te das cuenta del giro? Mucha gente cree que la cremación abierta es falta de sensibilidad, pero el sistema completo está obsesionado con la sensibilidad, con no dejar solo al muerto, con no dejar solos a los vivos,
con hacer tangible lo intangible. El fuego no borra al difunto, lo transforma y a la vez activa una red de cuidados rituales. En Nepal, además, ese cuidado rara vez es individual. En el valle de Katmandú, especialmente entre comunidades Newar, hay una institución que parece antigua y moderna al mismo tiempo. El Guti no es solo un club ni solo una tradición. Es una red comunitaria con obligaciones concretas, y entre las más importantes está el manejo de la muerte. Hay investigaciones académicas que describen cómo los gutis funerarios organizan procesiones, coordinan el uso de los lugares de cremación y sostienen la logística y el orden social alrededor del duelo. Esto cambia la pregunta de ¿por qué en público? Porque el GAT no es solo un sitio para quemar, es un sitio para que la comunidad haga de comunidad. Cuando un vecino muere, el duelo toca a más personas de las que imaginamos, y eso tiene consecuencias prácticas. ¿Quién carga? ¿Quién aporta madera? ¿Quién cocina para los deudo? ¿Quién negocia con sacerdotes? ¿Quién consigue telas? ¿Quién se encarga de que el orden ritual se mantenga? Y aquí va uno de esos casi nadie lo cuenta, porque incomoda. La muerte también es economía. La madera cuesta. Los espacios importan. Los sacerdotes que guían partes del rito, a menudo llamados panda en contextos del área de Pashupatinath, cumplen un rol religioso, pero también operan dentro de un sistema de pagos y donaciones. Para una familia pobre, la presión de hacerlo bien puede chocar con una realidad brutal. No siempre hay dinero para todo. En relatos de viaje y descripciones actuales se observa incluso una división espacial. Ciertas plataformas o sectores se asocian con familias más acomodadas, mientras que otros quedan para quienes tienen menos recursos. Y entonces el rito revela otra capa. También es una negociación entre honor y posibilidades. ¿Cuánto de lo correcto puede una familia permitirse? ¿Qué se sacrifica? La cantidad de madera, la duración, el tamaño de las ofrendas, el número de invitados. Desde fuera algunos lo miran como detalles. Para la familia son dilemas de dignidad. Ahora cambiemos el ángulo. ¿Dónde están las mujeres en todo esto? Muchos visitantes salen de Pashupatinath pensando una cosa simplista. Las mujeres no participan. Y eso es falso o como mínimo incompleto. En varias tradiciones se limita quién enciende la pira o quién se acerca a ciertos momentos, y eso suele recaer en el rol masculino del karta. Pero las mujeres sostienen el sistema por otros lados. Son memoria de parentesco. ¿Quién era de quién? Son quienes organizan comida, quienes gestionan el llanto socialmente aceptable, quienes cuidan a niños en medio del colapso, quienes mantienen la casa funcionando durante la shaucha cuando la familia está fuera del mundo ritual. A veces su presencia es lateral en el GAT, pero central en el calendario posterior. Y a veces en silencio cargan una tensión difícil. La tradición dice, no hagas. El dolor dice, quiero estar. Esa fricción entre deseo y norma es parte real del rito, aunque no siempre se verbalice. Pensemos en un caso concreto, de esos que aparecen en testimonios contemporáneos. Una viuda mayor que llega al GAT con el gesto duro, sin llorar, porque en su generación el llanto público podía leerse como debilidad, pero en casa, durante los días de duelo, es ella quien recuerda el nombre del abuelo, quien sabe qué ofrenda se hacía en Mina de Setenta, la aldea, quien corrige a los jóvenes cuando mezclan un gesto de ciudad con uno rural. La muerte de repente convierte a esa mujer en archivo vivo. Nadie lo aplaude, pero sin ella el rito se desordena. Segundo caso, también realista y frecuente en Nepal contemporáneo, la familia migrante. Muchos trabajan fuera, en el Golfo, en Malasia, en India, y no llegan a tiempo. ¿Qué hace el rito con la ausencia? A veces la sustituye. Un hermano menor toma el rol del karta. A veces se negocia el calendario posterior para que el hijo pueda cerrar su parte cuando regrese. Las fuentes no siempre concuerdan en cómo se resuelve, porque depende de la comunidad. Pero el conflicto es el mismo. El rito exige presencia. La economía moderna impone distancia. Y esa tensión hoy está remodelando la forma en que se vive el duelo. Tercer caso, dolorosamente documentado en la memoria colectiva, las catástrofes. Tras el terremoto de 2015, Nepal vivió un volumen de muertes que obligó a adaptar prácticas, acelerar decisiones y enfrentar el límite físico de los espacios y de los recursos. No fue un ritual bonito, fue supervivencia social. En esos momentos el sentido de un GAT público se entiende de otra manera.
Es un lugar donde el duelo se vuelve visible y, por eso, mismo, compartible, donde el dolor deja de ser privado porque la escala lo rompe todo. Y aquí, justo aquí, se abre una pregunta más grande. ¿De verdad en Nepal se crema en la calle, como si todo el país fuera Pashupatinath? No, Nepal es un mosaico. En regiones transhimalayas, entre comunidades tibetano-budistas, existe el Hathor, conocido como entierro celeste o sky burial. El cuerpo se ofrece a las aves carroñeras en lugares altos, con una lógica espiritual y ecológica distinta. No es un show, y tampoco es común en todo Nepal. Se asocia a zonas como Mustang y otras áreas del Himalaya donde la madera es escasa y el suelo puede ser duro para enterrar. Lo importante aquí es el contraste. Donde en el valle el río y el fuego son vehículos de tránsito, en las alturas el cielo y los animales cumplen esa función. Y ambos sistemas hablan de lo mismo: devolver el cuerpo a los elementos, no aferrarse a la materia. Incluso dentro del hinduismo nepalés hay variaciones. Algunas comunidades hacen ritos diferentes para niños pequeños. En ciertos contextos puede aparecer el entierro en vez de cremación. Y en el valle los Newar combinan capas hinduistas y budistas con instituciones como el Guti, dando a la muerte un color comunitario muy particular. Ahora volvamos a Pashupatinath, porque aún no respondimos del todo a por qué ahí a la vista. Aquí entran dos historias de origen, y sí, hay debate, porque no todo es demostrable con una sola fuente. Una versión respaldada por la lógica religiosa y por descripciones históricas del lugar dice: el Bagmati no es un río cualquiera, está ligado al complejo sagrado de Pashupatinath, y simbólicamente se conecta con el gran mapa del hinduismo donde los ríos son rutas de liberación. Cremar junto al agua, en un sitio asociado a Shiva, facilita el tránsito del difunto hacia un destino favorable. Esta lectura aparece una y otra vez en explicaciones locales y en textos divulgativos, y encaja con la idea más amplia del antiesti: ayudar al alma a soltar el cuerpo. La segunda versión es más social que mística, y suele surgir cuando hablas con gente que ha visto muchas muertes. Los Ghats públicos permiten que el rito sea verificable y compartido. En sociedades donde el honor familiar y la corrección ritual tienen peso, un funeral en un lugar reconocido reduce disputas. Se hizo como corresponde. Además, concentra conocimientos. En un mismo sitio hay personas que saben qué hacer, cómo y con qué objetos. Esa concentración es una forma de continuidad cultural. ¿Son contradictorias? No necesariamente. Una explica el porqué sagrado, la otra explica el porqué práctico. Y, como casi siempre en antropología, lo más real suele ser la mezcla, pero falta un tema moderno que atraviesa todo esto como una grieta: la mirada externa. Hoy Pashupatinath recibe visitantes, algunos observan desde lejos con respeto, otros levantan el móvil como si grabaran un atardecer, y eso ha creado tensiones. ¿Hasta qué punto la visibilidad, que nació como función comunitaria, se convierte en exposición? Algunas guías locales y narraciones contemporáneas insisten en normas de respeto: no acercarse demasiado, no invadir, no fotografiar a familias de cerca, y aún así la fricción existe. Y aquí viene el gran twist emocional del episodio. Lo que tú crees que es exhibición puede ser para ellos protección, porque lo privado también puede ser vulnerable. En casa el duelo se puede romper por discusiones, por culpas, por silencios. En el Ghat el rito te obliga a caminar, a sostener, a hacer. No te deja quedarte congelado. Y para muchas personas eso es misericordia. Antes de cerrar este tramo, rompamos 3 mitos rápidos que deforman todo. Queman en la calle porque no tienen cementerios. No es solo infraestructura, es cosmología. El fuego y el agua cumplen funciones rituales específicas en el antiesti. Es para los turistas. Los turistas llegaron después. La visibilidad existía por razones comunitarias y sagradas. Las mujeres no cuentan. Su rol puede estar regulado de otras maneras, pero en la práctica sostienen memoria, comida, cuidado y continuidad, especialmente durante los días posteriores. Y ahora sí, el camino de 13 días nos lleva a un punto que cambia el estado del mundo, un día en que la familia deja de ser peligrosa ritualmente, un día en que el muerto deja de ser en tránsito y entra al territorio de los ancestros. Ese momento no tiene humo, pero tiene una fuerza extraña. Es cuando el duelo se convierte en relación, ya no con un cuerpo, sino con una memoria que pide alimento, nombre y lugar. Y justo ahí empieza lo más interesante.
La pregunta de por qué esta tradición sigue viva incluso cuando el Nepal moderno cambia de ritmo, de ciudad, de leyes, de economía, de sensibilidad, y por qué, incluso con críticas, mucha gente vuelve al Ghat como quien vuelve a una lengua materna. Un hombre extiende la mano y, sin mirar a nadie, deja caer unas monedas en una bandeja de metal. No suenan como pago, suenan como despedida. A su lado, una mujer aprieta un recibo arrugado. Sí, un papel moderno, con números, como si el duelo hubiera entrado de pronto en una oficina, y justo ahí aparece el contraste más raro. Detrás de la pira, un turista levanta el teléfono. Delante, un anciano le corta la mirada, con una severidad que no necesita palabras. En este lugar la muerte es sagrada, pero también es administración, economía, tensión social. ¿Cómo se sostiene un ritual tan antiguo cuando el Nepal contemporáneo lo empuja hacia la modernidad, la ecología, las leyes y la mirada global? La tercera capa de esta historia no está hecha de fuego, sino de fricciones, porque aunque a primera vista parezca que todo sigue igual, Pashupatinath y los Ghats han cambiado, y mucho, sin cambiar su corazón. Las transformaciones no siempre se anuncian, se sienten en detalles pequeños, en carteles que piden respeto, en límites invisibles, donde ya no se permite acercarse, en la presencia de policías o guardias del recinto, en horarios más estrictos, en la forma en que algunas familias, sin decirlo, intentan proteger su intimidad frente a ojos ajenos. Aquí conviene mirar la escena como antropólogo, no solo qué se hace, sino quién tiene poder para decidir qué se hace. En el ritual clásico, la autoridad moral la tienen los mayores y los especialistas rituales, pero en el Nepal moderno también decide el Estado, decide el turismo, decide el dinero, decide la ciudad que crece y aprieta el río. Y cuando muchas autoridades se superponen, los rituales no desaparecen, se renegocian. Una de las renegociaciones más visibles y más discutidas es la aparición de alternativas más limpias o más eficientes, crematorios, eléctricos o de gas, y espacios cerrados que prometen menos humo, menos madera, menos presión sobre el entorno. Esto suena lógico desde la administración urbana y desde el ambientalismo, pero desde dentro de la tradición, el cambio no es técnico, es simbólico, porque el fuego del rito no es cualquier fuego. Es un fuego situado, un fuego que sucede en un borde sagrado, con un paisaje moral específico. Para algunas familias el crematorio moderno es alivio, para otras es como despedir a alguien en un pasillo neutro, sin lenguaje, sin río, sin esa sensación de estar en el lugar correcto. ¿Y sabes qué es lo más interesante? Que la discusión no está partida en dos bandos simples. No es tradición contra modernidad. En muchas familias hay un debate interno. Los jóvenes piensan en salud, costos, contaminación. Los mayores piensan en deber, continuidad, honor. Y el que está de duelo muchas veces no tiene fuerza para elegir ideológicamente. El duelo elige por él lo que la familia puede, lo que la comunidad espera, lo que el tiempo permite. Aquí entra un dato duro que rara vez se dice en voz alta. La muerte tiene una desigualdad silenciosa. No todas las cremaciones son iguales aunque parezcan iguales. La cantidad y calidad de la madera, el tamaño de la pira, la posibilidad de contratar ayuda, el acceso a un sacerdote con experiencia, incluso la capacidad de sostener días de restricciones sin perder el trabajo, todo eso separa a unas familias de otras. Desde fuera el visitante ve el mismo humo. Desde dentro una familia sabe si está haciendo el rito con holgura o al límite, y el límite da vergüenza, porque en sociedades donde el honor familiar importa, no poder cumplir se vive como exposición. En los márgenes de esa economía aparecen personas que casi nunca salen en los documentales turísticos, quienes trabajan alrededor de la cremación, no solo los sacerdotes, sino cargadores, vendedores de madera, de telas, de guirnaldas, gente que limpia, que organiza. Algunos estudios y testimonios hablan de ocupaciones heredadas, asociadas a tareas liminales, trabajos necesarios, pero socialmente ambiguos porque están cerca de lo impuro. Es una paradoja universal. Todos necesitan a quienes manejan la muerte, pero pocos quieren reconocerlos con el mismo estatus. Y aquí está uno de esos, casi nadie lo cuenta. La cremación pública no solo muestra el duelo, también muestra sin maquillaje la jerarquía social de una ciudad. Ahora acerquémonos a otra tensión contemporánea, el río. El Bagmati en el imaginario ritual es camino, pero el Bagmati en el mundo físico
sufre la presión de la ciudad. Residuos, contaminación, cambios de caudal según estación, proyectos de limpieza que avanzan y retroceden. Esta es una herida moderna sobre una idea antigua para muchas personas locales. Hablar de ecología en el contexto de un funeral no es una teoría, es un dolor real. Este río debe ser puro, dicen algunos, y la frase no es solo espiritual, también es literal. De ahí que la cremación en Gad se haya vuelto un punto sensible, no por el ritual en sí, sino por la pregunta de cómo sostenerlo en un entorno urbano que ya no es el de hace siglos. Y sin embargo el ritual resiste. ¿Por qué? Porque ofrece algo que ninguna modernización reemplaza del todo: una coreografía de sentido, un guión para el momento en que el lenguaje se rompe. Te cuento 3 escenas reales en su lógica, no anécdotas inventadas, sino situaciones ampliamente descritas por observadores, periodistas, locales y trabajos contemporáneos sobre Nepal, que muestran cómo el rito se adapta. Primera escena: la familia que divide el funeral en 2 mundos. Hacen la cremación en el Ghat por deber y por prestigio, pero luego en casa hacen una ceremonia íntima, casi privada, donde solo entran los más cercanos. No lo anuncian como 2 funerales, lo viven como 2 necesidades distintas: la necesidad comunitaria, que el mundo reconozca, y la necesidad emocional, poder derrumbarse sin ojos encima. Esta doble capa es una respuesta moderna a la visibilidad. No se rompe el ritual, se le añade un cuarto interior. Segunda escena: la familia que negocia con la diáspora. Un hijo trabaja lejos y no llega. El rito no puede esperar indefinidamente. Entonces el rol central lo asume otro pariente, pero la familia guarda algo para el ausente: una parte del duelo, una ofrenda posterior, una ceremonia de cierre cuando regrese. Esto parece pequeño, pero cambia la antropología de la tradición. El tiempo ritual se estira para incluir vidas transnacionales. La modernidad no elimina el deber, lo reprograma. Tercera escena: la muerte en crisis sanitaria. En momentos como una epidemia o una ola de contagios, el ritual se enfrenta a reglas de distancia, a restricciones de tiempo, a miedo al contacto. En esos casos se ve lo más humano. La gente no abandona el sentido, pero reduce gestos, acelera pasos, sustituye abrazos por miradas. Y eso deja una marca emocional nueva: el dolor de no haber podido hacerlo completo. Para algunas familias esa incompletud se vuelve un peso de culpa. Para otras se convierte en una historia que contar. No fue ideal, pero hicimos lo que pudimos. El rito entonces no es un museo. Es una herramienta que la gente usa incluso cuando está rota. Ahora hablemos de la mirada extranjera, porque ahí nacen muchos malentendidos. Hay un mito extendido: a los nepaleses no les afecta, están acostumbrados. Eso es falso. Lo que existe no es indiferencia, es entrenamiento cultural para sostenerse. El rito te pide firmeza no porque seas de piedra, sino porque el sistema cree que la firmeza ayuda al tránsito del difunto y protege a los vivos del desorden. La emoción está, pero se administra. Y administrar no significa negar, significa sobrevivir. Otro mito: es un espectáculo público. Quien lo dice suele mirar solo la superficie. Fuego, humo, gente, movimiento. Pero por dentro la escena es más parecida a un juramento. El familiar que hace el rol principal no lo vive como actuación, lo vive como una carga que pesa años. Si lo hiciste bien, dormiste con una paz extraña. Si sientes que fallaste, lo recordarás cada noche. Y aquí aparece una pregunta que incomoda, pero hay que hacerla con respeto. ¿Qué pasa cuando el turismo convierte el borde sagrado en un mirador? En muchos lugares del mundo, cuando un ritual se vuelve visible para extraños, se producen 2 reacciones opuestas: o se esconde o se endurece. Pashupatinath, en general, no se escondió, porque el Ghat no nació como interior, pero sí se endureció en normas, distancias, prohibiciones de fotografía en ciertos momentos, llamadas a la discreción. Y aún así el conflicto no desaparece porque no se resuelve solo con reglas, se resuelve con ética. Desde fuera el visitante puede sentir curiosidad legítima, desde dentro la familia siente vulnerabilidad, y esa asimetría puede ser cruel sin que nadie quiera ser cruel. Por eso, si algo enseña este lugar es que mirar también es un acto moral. No se trata de prohibirte ver, sino de recordarte que lo que estás viendo no es una escena, es una vida que se está reacomodando. Y ahora el giro más sorprendente: la cremación a la vista no es solo una forma de despedir al muerto,
También es una forma de educar a los vivos. En culturas donde la muerte está encerrada, hospitales, funerarias, puertas cerradas, es fácil imaginarla como algo abstracto, casi irreal. Aquí la muerte tiene presencia física y esa presencia construye un tipo particular de relación con el tiempo de la familia, el tiempo del cuerpo, el tiempo del deber. Muchos nepaleses crecen sabiendo de manera concreta que la vida termina no como amenaza, sino como marco, y ese marco cambia lo que significa honor, gratitud, deuda con los padres, cuidado de los ancianos. ¿Es duro? Sí. ¿Es deshumanizante? No necesariamente. A veces es lo contrario. Es un recordatorio público de que la comunidad existe porque se acompaña en lo que más cuesta. Pero aún nos falta una pieza esencial. ¿Cómo se cierra realmente el proceso? ¿Qué sucede cuando termina el periodo de restricciones y la familia vuelve al mundo social? ¿Cómo se transforma el dolor en memoria y la memoria en una relación cotidiana con los ancestros? Eso, lo que viene, es donde el rito muestra su final secreto. No busca que olvides, busca que recuerdes sin quedar atrapado. La última noche, en muchas casas, no hay humo ni llamas, pero el aire se siente igual de denso. La cocina huele a arroz cocido y a algo suave, casi sin especias, como si el sabor también estuviera de duelo. Un anciano se sienta con la espalda recta. A su lado el carta parece más viejo que hace 2 semanas, aunque siga siendo joven. Alguien coloca una hoja, a veces de plátano, como plato, y el sonido más fuerte de la habitación es el de una gota de agua cayendo en un cuenco. Entonces ocurre el gesto que cambia el estado del mundo. No es un grito, ni un llanto. Es una ofrenda final, una palabra dicha en voz baja, y la sensación de que el difunto por fin deja de estar en tránsito para entrar en el territorio de los ancestros. En el sistema ritual hinduizado el duelo no termina cuando la pira se apaga, termina cuando se reordena la relación entre vivos y muertos. Por eso el calendario importa. En muchas regiones del sur de Asia, y en Nepal con sus variaciones locales, se habla de un ciclo de 13 días como el tramo más intenso, cuando la familia está en Ashaucha y se realizan ofrendas repetidas para acompañar el tránsito del difunto. Después el muerto deja de ser preta, ser intermedio, y se integra como pitr, ancestro, dentro del linaje. A partir de ahí la relación cambia. Ya no es alguien que se fue, sino alguien que puede ser honrado, recordado y alimentado simbólicamente en fechas específicas. Si lo piensas, es una idea de una humanidad brutalmente realista. No intentan cerrar el vínculo para siempre, lo reconfiguran. El amor no se corta, se transforma en deber y memoria. En ese cierre hay objetos concretos y reglas concretas. La comida suele ser simple, los lujos se evitan. En algunos contextos se invita a un sacerdote para guiar la ceremonia de final de duelo y purificación. Se hacen donaciones, a veces comida, ropa, dinero, utensilios. Y aquí aparece un punto que para un espectador externo puede sonar a transacción, pero dentro del rito es otra cosa. Donar es aligerar, es convertir la pérdida en un acto que beneficia a otros, como si el vacío no pudiera quedarse vacío. En los relatos rituales y en muchas explicaciones locales, estas donaciones también tienen un papel moral. Ayudan a asegurar un tránsito favorable al difunto y al mismo tiempo restauran a la familia en la comunidad. Porque durante la shaucha la familia no solo está triste, está socialmente suspendida. Cuando termina vuelven a ser tocables en sentido ritual. Pueden entrar a templos, asistir a celebraciones, recibir invitados sin que eso sea una ruptura del orden simbólico. Y aquí es donde se entiende por fin por qué la cremación sucede en un ghat público como Pashupatinath, casi en la calle. Porque el funeral no es un acto privado que la sociedad tolera, es un mecanismo público de transición social. Del individuo al ancestro, del caos al orden, del hogar al río, del dolor sin forma al dolor con calendario. Ahora vayamos al origen con lupa, como prometimos al principio. ¿De dónde nace esta práctica concreta de cremar a la vista, junto al Bagmati, en un lugar tan central? Primera explicación, la más repetida por la tradición: la geografía sagrada. Pashupatinath es un templo mayor de Shiva, y el río Bagmati forma parte del paisaje ritual que permite la liberación. Cremar cerca del templo y el río se entiende como una forma de situar la muerte en un mapa cósmico. Shiva como señor de los umbrales, el agua como vehículo, el fuego como transformador,
Esta lectura aparece en descripciones del propio sitio y en explicaciones que conectan el lugar con el sentido del anti-esti. Segunda explicación, más histórica social. Concentración urbana y especialización. Katmandú, como valle densamente poblado con instituciones comunitarias fuertes, piensa en los Gutis Newar, por ejemplo, desarrolló espacios donde el conocimiento ritual se concentra. Un GAT central facilita que existan especialistas, que se transmitan roles, que haya coordinación de recursos y que la comunidad pueda validar que el rito se hizo correctamente. No es solo fe, es administración cultural del duelo. Hay debates, por supuesto. No todas las fuentes pesan igual. La tradición oral y las explicaciones religiosas tienden a privilegiar el mapa sagrado. Los estudios sociales insisten en la función comunitaria y el poder institucional. Lo honesto es decir, probablemente ambos niveles se refuerzan. Si el lugar solo fuera práctico, habría sido reemplazado más rápido. Si solo fuera místico, no habría desarrollado una logística tan compleja. Y ahora, lo que el espectador necesita para salir de este episodio con la mirada más limpia, lo que Internet suele distorsionar. Distorsión. Lo hacen sin privacidad, no les importa. La privacidad existe, pero se gestiona de otra manera, con distancias, con roles, con espacios laterales, con silencios. El rito no busca humillar a la familia, busca sostenerla en público. Distorsión 2. El ritual es igual en todo Nepal. Nepal es un mosaico. En zonas transhimalayas tibetano-budistas existe el Shator, entierro celeste, mientras que en el valle dominan prácticas hinduizadas con cremación junto al río. Son lógicas distintas para el mismo problema humano. ¿Qué hacer con un cuerpo cuando el alma ya no está? Distorsión 3. ¿Es una tradición intocable? No. Cambia. Por migración, por economía, por presión ambiental, por normativas, por sensibilidad contemporánea, pero cambia sin romper su núcleo, porque ese núcleo responde a necesidades que siguen vivas. Y aquí llegamos a la pregunta clave. ¿Por qué esto sigue vivo, a pesar de todo? Porque resuelve cosas muy humanas con una claridad que asusta. Resuelve el miedo. Te dice que la muerte tiene camino. Resuelve el desorden. Te da reglas cuando el mundo se desarma. Resuelve la soledad. Te mete en un círculo de comunidad, aunque duela. Resuelve la culpa. Te ofrece deberes concretos. Hacer, dar, acompañar, cuando el por qué no tiene respuesta. Y resuelve la memoria. No te pide olvidar. Te enseña a recordar sin quedarte congelado en el fuego. ¿Y qué pasa con el participante, con el carta al final? Sale con una marca invisible. En muchas familias, cumplir ese rol te cambia el lugar en la jerarquía emocional y moral del hogar. Ya no eres solo hijo o sobrino. Eres alguien que sostuvo el tránsito. Eso puede traer respeto, sí, pero también peso. Porque la gente recordará si estuviste, si no estuviste, si pudiste, si fallaste. La muerte en estas sociedades es un examen que no se pide, pero se toma. En los días siguientes, cuando termina el ashaucha, la vida vuelve con su ruido. Vuelven las especias, vuelven los chistes, vuelven los compromisos. Pero algo queda. Un río que sigue corriendo, una ciudad que no se detuvo, y una familia que ahora sabe, en el cuerpo, que la existencia es frágil y por eso mismo preciosa. Y ahora, la última mirada a los Ghats. Desde el puente, si observas en silencio, puedes sentir por qué este lugar no se volvió interior, porque aquí la muerte no se expulsa al margen. Se coloca en el borde central donde todos tarde o temprano tendremos que mirar, no para morbosear, para recordar. En muchas culturas modernas intentamos domesticar la muerte escondiéndola. En Pashupatinath la domestican reconociéndola. Y ese reconocimiento, aunque sea duro, tiene una extraña ternura. Dice que el final de una vida no merece vergüenza, merece un sitio en el mundo. El fuego al final no es el espectáculo, es el lenguaje. Conclusión fuerte. Esta cremación en la calle no habla de crudeza, habla de responsabilidad, de una comunidad que se atreve a mirar lo inevitable para no dejar solo a quien se va, y para no desmoronarse quienes se quedan. Y la frase que se me queda pegada, como el humo en la ropa, es esta. Cuando una sociedad no esconde la muerte, a veces no es porque le falte corazón, sino porque le sobra memoria.